Los blanqueadores de dinero. Cocaína, heroína, crack, hachís, se venden millones de dosis todos los días en todo el mundo. Al precio más caro y en metálico. En los países occidentales la droga y el dinero de la droga son plagas contra las que hay que luchar. En la línea de batalla los Estados Unidos baten todos los récords. Es el primer país consumidor de estupefacientes y el cuartel general de las mafias internacionales. Pero Estados Unidos es también un modelo de lucha basado ante todo en la represión. Aquí su arsenal coercitivo es mucho mayor que el de cualquier otro lugar. Las redadas, las mercancías requisadas y los arrestos se organizan ingeniosamente, con unas puestas en escena a menudo espectaculares. La mayoría de los países occidentales han adoptado políticas muy similares. Sin embargo, solo el 10% de la droga que circula en el mundo acaba en manos de la policía. Muy bien, aceptemos ese 10%. La policía tiene razón. Solo se incauta del 10% de la mercancía. Pero si analizamos las declaraciones sobre el dinero que procede de la droga, llegamos a conclusiones mucho más deplorables. En la actualidad nadie dice, nadie afirma que se recupera más del 1% del dinero. $300.000 millones. Según las Naciones Unidas, estos serían los beneficios anuales obtenidos de la venta de estupefacientes. Estas enormes cifras se estiman a partir de las operaciones en las calles. Cada vez que la policía se incauta de una mercancía, evalúa su precio. Sin embargo, las operaciones policiales que permiten poner las manos sobre el dinero son mucho más escasas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 300.000 millones de dólares en un periodo, digamos, de 10 años. Es decir, 3 billones de dólares. 3 billones de dólares han sido puestos en circulación en el mercado desde hace 10 años en oleadas sucesivas, generando a su vez más dinero y beneficios. ¿Qué representan 3 billones de dólares? De hecho, representa entre la tercera y cuarta parte de masa monetaria a nivel mundial. 300.000 millones de dólares al año. Es más del dinero necesario para alimentar a la población en el mundo durante un año. Los narcodólares pesan igual o más que los petrodólares. ¿Disponen las autoridades de los medios necesarios para controlar esa gran masa de dinero? ¿Están capacitadas para poner freno a la circulación de miles de millones de dólares cuando la mayor parte acaba colándose en los circuitos financieros? ¿De qué manera? ¿Y qué riesgo supone para las economías de los países? Según un laboratorio de las aduanas estadounidenses, la casi totalidad de los billetes verdes contiene restos microscópicos de estupefacientes solo 2 años después de su puesta en circulación. En otras palabras, en algún momento dado, casi todos los billetes de dólar estarán en contacto directo con la droga. Todo empieza en la calle, partiendo del dinero recogido por los traficantes, casi siempre en billetes pequeños. En un primer momento las cantidades son enormes y sobre todo muy voluminosas. 1 kilo de cocaína puede representar hasta 3 kilos de papel moneda. En las películas las maletas siempre aparecen repletas de millones de dólares, pero en la vida real las cosas no son así. Por ejemplo, esta maleta no contiene más de 200.000. Los billetes pequeños ocupan mucho espacio.
El traficante siempre tropieza con la misma regla matemática. Un billete de $100 pesa 1 gramo, pero un billete de $1 también pesa 1 gramo. Si una pila de $1 millón en billetes de 100 mide 2,5 metros de altura, con billetes de $1 alcanzaría los 250 metros y pesaría 1 tonelada. Los grandes volúmenes plantean un serio problema a los traficantes a la hora de desplazarlos. ¿Cómo se transporta? ¿Dónde se guarda? Son preguntas cruciales porque el traficante tiene prisa. Hay que separar el dinero de la mercancía lo antes posible. La presencia de los dólares y de la droga en un mismo lugar constituiría una prueba aplastante. El tráfico está en su fase más vulnerable. Los traficantes implicados en la red Margarita no consiguieron solucionar esta cuestión a tiempo. El caso Margarita ha sido la única historia de blanqueo juzgada en Francia hasta el día de hoy que haya desembocado en condenas por tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Era la primera vez que teníamos contacto directo con el dinero y sabíamos por nuestros colegas en Estados Unidos que provenía del tráfico de drogas. En el caso Margarita estuvimos muy cerca del tráfico de origen. En 1994 la policía francesa desmanteló una importante filial de tráfico de cocaína. Transportada por barco hasta las costas francesas, la cocaína se distribuía por toda Europa. El dinero de las ventas reunido en divisas se cambiaba por dólares en las oficinas de cambio de Marsella para luego ser enviado a Colombia vía Estados Unidos a través de una red internacional de oficinas de cambio y de bancos. Hemos tenido casos de transacciones financieras internacionales, pero desgraciadamente no hemos podido averiguar nada. Es la fase final de la operación, la inversión del dinero. Llegados a este punto, ya no se puede retroceder y averiguar la conexión que existe entre ese dinero y el tráfico de origen. Cuando el dinero ya ha sido separado de la droga, la labor de la policía es más compleja. Sin embargo, para los traficantes significa el principio de las operaciones de blanqueo. La compra de productos de lujo, de barcos, aviones u obras de arte, son medios eficaces para deshacerse del dinero líquido. Aquí la policía estadounidense se ha incautado de un Rubens y un Picasso. Son medios eficaces pero insuficientes dada la magnitud de las sumas acumuladas. En un primer momento, la principal preocupación de los blanqueadores consiste en cambiar el dinero en billetes grandes, de alguna manera un prelavado, para luego dividirlo en sumas más pequeñas. La mafia rusa emplea la llamada técnica de las hormigas. Consiste en enviar un nuevo estilo de turistas por toda Europa, como estamos viendo aquí en Rimini, en Italia. Se les conoce bajo el nombre de Chelnoki, literalmente vehículos que van y vienen, y están encargados de comprar bienes de consumo a precio de mayorista. Cada uno dispone de 10 a 50 mil dólares en metálico, dinero prelavado en billetes grandes y nuevos. Los Chelnokis regresan a su país con una factura, incluso pueden recuperar el IVA italiano. A la vuelta las mercancías se venderán en las boutiques controladas por la mafia rusa. Muchos millones de dólares podrían ser blanqueados de esta manera. Do you do business here? I mean, can you live here? You earn a living here? Да, и живу, и занимаюсь бизнесом одновременно. Стараюсь совместить это, но чтобы была возможность просто жить здесь. What kind of business do you do? Можно это останется моей небольшой коммерческой тайной. Не хотел бы разглашать. La verdad es que no se puede acumular riqueza sin recurrir a actividades criminales, clandestinas, relacionadas con las drogas, la prostitución, la extorsión o cualquier otra estructura financiera. Solo en ese momento te conviertes en un poder económico y financiero. Aperturas de cuentas, giros postales, cambio de divisas, compra de cheques de viaje o seguros de vida, productos financieros. Los blanqueadores recurren a todo tipo de técnicas porque las cantidades en juego son de tal magnitud
que una sola no sería suficiente para blanquear la totalidad del dinero en juego y borrar las pistas. Cuantas más numerosas son las técnicas empleadas, menos posibilidades habrá de remontar hasta el origen del dinero. Por eso la policía tiene que sorprender a los traficantes en flagrante delito. Para ello, todos los medios son válidos. Los agentes de policía se infiltran entre los traficantes para presenciar el preciso momento del intercambio de dinero. Normalmente las operaciones se inician en Estados Unidos y muchas veces se llevan a cabo en colaboración con la policía de otros países. Son las denominadas encubiertas o clandestinas. En 1991 en Montreal se organizó una operación encubierta de dimensiones espectaculares. Intrigada por una serie de grandes cheques emitidos en dólares americanos por oficinas de cambio en Montreal, la policía estadounidense avisó a su homóloga en Canadá. En un barrio de oficinas de cambio muy frecuentado por los blanqueadores, concretamente en el número 1101 de Mason New, al lado de esta cafetería, la Policía Real de Canadá tiene instalada una falsa agencia. Con un falso director, el oficial Yvon Gagnon es uno de los responsables de la puesta en escena. Al otro lado de la calle, detrás de estas ventanas, la policía ha habilitado un puesto de vigilancia para espiar a los clientes sospechosos. Tanto el interior como el exterior de la agencia están repletos de cámaras que captan sus más mínimos gestos y movimientos. Los blanqueadores no se imaginan ni por un solo instante que van a convertirse en los actores involuntarios de la película que les llevará a su perdición. Pero no hay nada que distinga el Centro Monetario Internacional de Montreal de las otras oficinas de cambio en la zona. La actividad es idéntica, perfectamente legal y banal. El primer cliente ilegal se presentó al día siguiente de la apertura. Las organizaciones criminales y los traficantes de droga necesitan una red para blanquear el dinero, por lo que contratan a individuos, a comisión, al 1%, que van de oficina en oficina para cambiar el dinero canadiense por dólares americanos. Los dos falsos banqueros están atendiendo cortésmente a un cliente sospechoso. Es un juego de rol muy delicado para los agentes de policía. La elección de los agentes de infiltración entre los miembros del GRC se hizo sobre la base del conocimiento del sistema bancario. Aquellos agentes de policía que hubiesen trabajado en instituciones bancarias o llevado casos con bancos implicados. Los traficantes, por lo general, no suelen llevar una gran contabilidad. Incluso diría que el 90% del dinero que nos traían no había ninguna relación entre las cuentas y lo que nos decían los clientes. Por eso, la oficina de cambio tenía que asegurarse de que la contabilidad fuese exacta, con un sistema de recibos. Nuestro objetivo era llevar a estas personas a los tribunales y nuestra documentación tenía que ser perfectamente legal y exacta. Los clientes sospechosos que traían dinero a la oficina de cambio normalmente pedían 3 servicios diferentes. El primer servicio que requerían, y el más frecuente, era cambiar el dinero en dólares americanos. Primer paso hacia el proceso del blanqueo del dinero negro.
El segundo servicio que nos solicitaban consistía en cambiar el dinero en cheques, o lo que llamamos efectos bancarios. La suma ascendía a 40 millones de dólares, que fueron cambiados en aproximadamente 200 sucursales bancarias en todo el mundo, de las cuales 150 en Panamá. El dinero estaba destinado, en su totalidad, a los proveedores de droga en Colombia. Es el momento de hacer las cuentas. Se reparten las grandes sumas en varias cuentas y al final del proceso se reconstituye la apuesta inicial en una cuenta central. El tercer servicio que nos pedían era transferir el dinero a diferentes cuentas bancarias en todo el mundo. Desde nuestras propias cuentas, de esta manera se perdía la pista. Nos traían las divisas canadienses que ingresábamos en nuestra cuenta para luego convertirlas en transferencias bancarias de hasta 1 millón, 2 millones de dólares en cada ocasión, sumando un total de 20 millones de dólares. La mayor parte fue transferida a bancos europeos. Gracias a esta operación, el dinero queda definitivamente integrado en el motor económico. En esta etapa, el dinero ya está blanqueado. El Centro Internacional Monetario de Montreal obtuvo una cifra de negocios de casi 160 millones de dólares canadienses en un periodo de 4 años. Buenas noches, señoras y señores. La GAC cree haber desmantelado la filial criminal más importante del Canadá, habiéndose efectuado 41 detenciones. Hoy, el RCMP ha revelado los nombres de los bancos que han intervenido en las operaciones de blanqueo. El Chase Manhattan, el First Boston, el Banco de Hong Kong, el Banco de China, el Banco de Panamá y la Banque Nacional de París. Los bancos se convierten en elementos clave a la hora de tratar esas cuestiones. Un banco puede mover información y material en unos 90 países diferentes, como por ejemplo el Standard Chartered, el Deutsche Bank o el Crédit Lyonnais. De hecho, los grandes bancos pueden operar con mayor flexibilidad que los propios gobiernos. Nosotros estamos sujetos a muchos de los problemas y tradiciones del Estado. Ellos no. Stanley Morris es el director del FinCEN, organismo estadounidense creado a instancias del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. El GAFI anima a todos los países a dotarse de un organismo preventivo para limitar la entrada de dinero negro. La actividad financiera no tiene fronteras y el resultado es que las operaciones de blanqueo de dinero tampoco las tienen. En fracciones de segundo, el dinero puede pasar por organismos financieros y entrar y salir de los sistemas económicos. Yo creo que estamos experimentando un cambio muy significativo a nivel mundial respecto a este problema, porque se trata, en definitiva, de una cuestión a nivel mundial. Tenemos que diseñar un sistema global en el que no quede ningún rincón oscuro. Hasta que no consigue blanquear su dinero, el traficante es vulnerable. Por eso hay que aprovechar ese momento para limitar su margen de maniobra. La ley de los 10.000 dólares iniciada por el FinCEN ha servido para frenar las grandes avalanchas. El principio es sencillo. Todo gasto en metálico o ingreso en el sistema bancario superior a 10.000 dólares es objeto de una declaración de sospecha. En 5 años, 40 millones de operaciones de carácter más o menos dudoso fueron señaladas por el FinCEN. Sin embargo, esta ley no es suficiente para contrarrestar la actividad de los blanqueadores. En Estados Unidos y sobre todo en Nueva York, las organizaciones criminales se apoyan en las numerosas comunidades étnicas establecidas. Estas, a su vez, mantienen estrechos lazos con sus países de origen, lo que facilita las operaciones de blanqueo de dinero. John Moscow, fiscal suplente de Nueva York, es especialista en temas de criminalidad financiera. El año pasado, el Departamento de Tesorería colaboró con el FinCEN para poner en marcha un programa denominado Organizaciones Geográficamente Dirigidas.
Al analizar los ingresos generados por las familias colombianas en Nueva York, a partir de los datos censales, descubrieron que una familia media colombiana remitía a su país casi el doble de sus ingresos sin contar con sus gastos y ahorros. Esto es imposible. Este dinero no puede ser limpio. Por este motivo, se han modificado las condiciones de las transferencias, siendo necesario confeccionar informes de transacciones monetarias a partir de los $750. Estas medidas mucho más severas obligan a los traficantes a trasladar sus centros de operaciones. Una vez más, la policía estadounidense tendrá que llevar a cabo operaciones de infiltración. En Nueva York, el Grupo El Dorado, integrado por 13 servicios de policía, está encargado, entre otras misiones, de infiltrarse en la comunidad colombiana de Queens. Ron, uno de los agentes, vigila las operaciones de blanqueo en la zona. Estamos en la avenida Rosarty, en Jackson Heights, en pleno corazón de la comunidad colombiana. En esta zona no hay mucha delincuencia, pero los cárteles han abierto una serie de negocios en esta calle. Todos ellos ofrecen servicios telefónicos, de transferencias. Te pueden facilitar un busca o un teléfono móvil. Disponen de servicios de recepción de correspondencia. Todo ello bajo un mismo escaparate. En un radio de 2 kilómetros se extienden 326 comercios. Ningún mercado legítimo o sistema económico puede soportar tal cantidad de negocios idénticos en un espacio geográfico tan reducido. Aquí nada se mueve, ni el dinero ni las drogas, sin el visto bueno de Sudamérica. Hemos tenido casos de personas implicadas en el negocio de la droga en Colombia, en Sudamérica, que mandaban personas a Estados Unidos para montar comercios de este tipo. Unos agentes encargados de gestionar el dinero de la droga del traficante. Y si de paso estos individuos lograban introducirse en otros negocios, tanto mejor para ellos. La verdad es que no les preocupaba saber si ganaban dinero con la gente de la calle. Ni tampoco tenían interés por averiguar si el negocio podía pagar los billetes de avión. Se estima que aproximadamente $1.000 millones al año van a parar a Colombia. Solo hay una explicación: el tráfico de cocaína. Para infiltrarse en los comercios, los agentes de policía se ven obligados a adoptar varios papeles diferentes. Son muchos los servicios que colaboran en este tipo de operaciones: la DEA, las aduanas estadounidenses e incluso el FBI. Alan Doody, actualmente director adjunto de las aduanas, fue durante 7 años, entre 1989 y 1996, uno de los agentes infiltrados en la Operación Omega. El objetivo era desmantelar una red de blanqueo de dinero de la mafia colombiana. Mi nombre encubierto era William Black, y yo era un hombre de negocios de Los Ángeles que había estado tratando con traficantes y que necesitaba blanquear una cierta cantidad de dinero procedente de la droga. Este es uno de los episodios de la Operación Omega, una transacción de dinero negro filmada por las cámaras de las aduanas estadounidenses. A menudo los agentes tienen que recurrir a las cámaras para sorprenderles en flagrante delito. Es una técnica más sencilla que la de las escuchas telefónicas. En este preciso momento se está concertando una cita. El objetivo de Omega era dirigirse no a los individuos particulares u organizaciones, sino dirigirse a una estructura en la cual estábamos infiltrados. Una estructura utilizada y explotada por los blanqueadores de dinero de la droga en Colombia. Conforme iban ganando dinero con el tráfico de marihuana y cocaína, se fueron encontrando con la necesidad de convertir los dólares en pesos para poderlos utilizar en su país natal. Entonces,
empezaron a poner en contacto a la gente del dinero de la droga con personas que necesitaban dólares americanos. Por ejemplo, hombres de negocio en Colombia que importaban electrodomésticos, ordenadores o cualquier producto susceptible de ser exportado a Colombia. Los intermediarios estaban proporcionando un servicio: poner en contacto a hombres de negocio en Colombia con traficantes de droga que necesitaban hacer el intercambio. La llegada del cómplice. La transacción ya puede empezar. Fue realmente sorprendente para mí la primera vez que vi cómo un individuo se acercaba a un agente clandestino en la calle y, sin conocerle, le entregaba tranquilamente $500.000 en un saco de lona. Solo se habían hablado por teléfono una vez. Es increíble, pero funciona así. Existe una gran confianza entre los blanqueadores de dinero y los traficantes de droga que generan ese dinero. Lo descubrimos durante esta investigación. Es como una partida de ajedrez. Puede ser emocionante y a la vez muy peligrosa. Se genera mucha tensión, especialmente en las operaciones clandestinas a largo plazo. Es estresante para la familia e incluso para ti. Te puede afectar mucho. Por este motivo, los directores y supervisores vigilan muy de cerca las actitudes y el comportamiento de sus agentes infiltrados. En Nueva York hay otra comunidad especialmente vigilada: los emigrantes de la ex Unión Soviética instalados en Brooklyn, en el barrio de la pequeña Odessa. Aquí la emigración se ha realizado en dos tiempos. Una primera oleada en los años 70, con la salida de los judíos rusos bajo el régimen de Brezhnev, y una segunda más masiva después de la caída del muro. Esta última comunidad es más reciente y poco conocida por la policía estadounidense. Otras organizaciones criminales más difíciles de infiltrar se han refugiado en ella. Uno de los problemas que existe a la hora de infiltrarse en las mafias rusas que operan en Estados Unidos es la dificultad del idioma. Para poder investigar un grupo de crimen organizado, en primer lugar, hay que entender el idioma. Nuestra oficina en Nueva York lleva tiempo estudiando la Cosa Nostra. Podemos decir quién es el capo de tal familia, quién es su tía, su hermano, dónde nació su padre. Pero fijémonos en las organizaciones criminales rusas. Primero, somos incapaces de pronunciar su nombre. Cuando nos decían que tal individuo provenía de una determinada región en la ex Unión Soviética, ni siquiera sabíamos que existía. Como puede ver, las dificultades son considerables. Las organizaciones criminales rusas que operan en Estados Unidos están muy bien organizadas. Son personas inteligentes. Dominan la informática, se mueven mucho.
Operan en varios continentes a la vez. Una de las cosas más interesantes que descubrimos durante el estudio fue su voluntad para establecer lazos con organizaciones criminales ya establecidas y organizadas, como los colombianos y la Cosa Nostra. Las mafias rusas están implantadas en la mayor parte de las grandes ciudades, especialmente en Miami, ciudad donde han contactado con otras organizaciones criminales. Jack Bloom es abogado y portavoz del Congreso sobre los temas relativos a las drogas. Hace poco tiempo, en Miami, fueron arrestados unos rusos que solían reunirse con un grupo de colombianos en un local llamado Porky. Los rusos estaban negociando la venta de un submarino nuclear ruso con los colombianos para ser utilizado para el contrabando de drogas. Gracias a los agentes del FBI, todos fueron arrestados, incluso Porky. Lo que ocurrió es que al principio del colapso de la ex Unión Soviética, los altos funcionarios se dieron cuenta de que el gobierno iba a cambiar. Y poco a poco fueron apropiándose de todos los bienes del gobierno. Cuando cayó la Unión Soviética, estas personas disponían del dinero suficiente para comprar y controlar todo lo que quedaba. Y es precisamente lo que hicieron. Fueron sacando el dinero en lugar de invertirlo. Estamos asistiendo al increíble pillaje de todos los recursos naturales e industriales de la Europa del Este y de la ex Unión Soviética por parte de las mismas personas que antes formaban el gobierno. Detrás de la vida nocturna, los espectáculos, las estrellas, las doradas playas, la alegría de vivir, Miami también es un centro de la droga. El asunto del submarino nuclear ruso no sucedió allí por casualidad. Esta ciudad posee toda la infraestructura necesaria para el blanqueo de dinero. Según los especialistas, hoy en día Miami es la capital económica oficiosa de Sudamérica, a medio camino entre el Caribe y México. En los años 80, Miami fue la puerta de entrada del tráfico hacia Sudamérica vía el Caribe. Hoy en día, gran parte del tráfico de cocaína tiene lugar en la frontera mexicana. El sur de Florida proporciona una poderosa estructura corporativa a los traficantes y especialmente a los blanqueadores. En esta zona los excedentes de flujo de caja son enormes. El año pasado, las reservas federales ingresaron 10.000 millones de dólares en metálico, en billetes de dólar, procedentes de las calles del distrito de Miami. Y la cantidad saliente de 4.000 millones. Es el mayor índice de excedente de flujo de caja del país. En esta comunidad, el blanqueo de dinero es una cuestión muy seria. Los agentes de aduanas han tardado 3 días en contar los billetes. Un total de 6.200.000 dólares perfectamente empaquetados, procedentes de la venta de drogas con destino a Cali, en Colombia. Sin duda, el cártel de Medellín durante los años 80, seguido del cártel de Cali en esta década, han sido las fuentes principales para los traficantes. Pero existen otros cárteles. Los cárteles independientes. Son muchos más. No solo están la General Motors, la Ford, Chrysler,
En esta ocasión, el barco con destino a Cartagena, que transportaba dinero de la droga, fue capturado. Los contenedores ocultaban más de $250,000 en electrodomésticos, calderas, aparatos de rayos X, incluso hornos, sumando un total de $9 millones. Todos los años, entre 800 y 900.000 contenedores transitan por el puerto de Miami, por lo que es absolutamente imposible inspeccionar ni siquiera una pequeña fracción. Para los traficantes es muy fácil ocultar el dinero y las drogas en los barcos de mercancía que van y vienen. Pero encontrar ese contenedor es como buscar una aguja en un pajar. Sí, es cierto. Caso a caso la policía lleva adelante su trabajo. Pero no se pueden controlar las costas de Florida, las Bahamas. Es imposible. Tom Cash es un antiguo agente de la DEA en Miami. En la actualidad ocupa el cargo de director de la agencia privada Kroll, especializada en investigación financiera. Existen más bancos en Miami que en cualquier otra ciudad de los Estados Unidos, exceptuando Nueva York. Miami es la segunda ciudad del país, con gran cantidad de bancos internacionales. Hay mucho dinero procedente de la droga depositado en los bancos de Miami. Cuando no había bancos en esta ciudad, tampoco había dinero de la droga. A medida que los bancos han ido creciendo, han ido apareciendo montones y montones de dinero de la droga. Aquí en Miami puedes encontrar hasta 50 sucursales de una misma entidad en una pequeña zona. Se trata de ingresar 7.000 en la sucursal A, 7.000 en la sucursal B, 9.000 en la sucursal C y así seguido. Y todo esto se puede hacer en un solo día. Después, el dinero de las diferentes sucursales pasa automáticamente a una cuenta central al final de la jornada. La suma se transfiere a Sudamérica al día siguiente. ¿Existe algún medio para que el banco pueda averiguar el origen de las operaciones? ¿Lo sabe? Son más de 400 los bancos que ofrecen a los blanqueadores la posibilidad de blanquear su dinero, proporcionando un eficaz dispositivo para esquivar la ley de los $10.000 del FinCEN. Sin embargo, hay que tomar ciertas precauciones. Cuando estás implicado en operaciones de dinero negro, quieres la certeza del anonimato, la seguridad de que nadie pueda identificarte o asociarte con ese dinero. Para ello tienes que montar sociedades offshore para poder ingresar y sacar el dinero a través de la sociedad. Por supuesto, no resides en los Estados Unidos, solo vienes aquí ocasionalmente para asuntos de negocio. Si estudiamos el sector inmobiliario en Miami, veremos que el 50% pertenece a compañías offshore. Los particulares no compran las casas, son las compañías offshore quienes las adquieren, junto con el mobiliario y los vehículos aparcados en el garaje. Entonces, en el momento de la inspección, ¿de quién es esta casa? ¿Cuánto ha costado? Inevitablemente la respuesta es, no lo sé. ¿Por qué no lo saben? ¿No pueden comprobarlo? ¿No está registrada? ¿Y los préstamos bancarios? ¿No hay préstamos? ¿Dónde está? Offshore. ¿Tiene Estados Unidos jurisdicción sobre las entidades offshore? Ninguna. ¿Que si es un buen negocio? Absolutamente. Anguila, una isla en el Caribe con una población de 9.000 habitantes. Está a 2 horas y media en avión de Miami y a 1 hora de las costas colombianas. Aquí la actividad es bien limitada y no encontramos ninguna explicación para el continuo tránsito de aviones privados. Esta isla de 91 kilómetros cuadrados está bajo la jurisdicción de la Commonwealth. El dinero circulante no se debe a la actividad turística ni mucho menos a los recursos de sus habitantes. En Anguila el dinero no permanece definitivamente, solo pasa a través de los bancos internacionales o personalizados, unas sociedades tapaderas registradas en la Cámara de Comercio local.
Anguila es uno de los paraísos fiscales donde no existen las operaciones legales. Es un offshore, lo que significa fuera de la costa. Este término se remonta al periodo de la ley de la prohibición, cuando los barcos se alejaban de las aguas territoriales estadounidenses para poder vender alcohol. Alejado de la costa quiere decir fuera del alcance de la ley. Para los blanqueadores el anonimato y la inmunidad quedan casi garantizados. Pero Anguila no es el único paraíso fiscal. Las joyas del Caribe son verdaderas offshores de ensueño, como por ejemplo Antigua, las Barbados o las Islas Caimán, donde se cuenta un banco por cada 56 habitantes. En 1995, el RHM Trust Bank instaló su sede social en Anguila, en este centro comercial rodeado de otras sociedades tapaderas. Este peculiar banco privado se sirve de un modesto despacho a modo de domicilio fiscal. Detrás de estas ventanas se esconde la DEA, que se desplazó hasta aquí para realizar una operación clandestina única en su género. El nombre de la operación, Dinero. Bill Mallarney, uno de sus responsables, habla de ello por primera vez. Escogimos la isla de Anguila por su reputación. Tenía fama desde hace tiempo de ser una isla de bancos. Varios bancos clase B ya se habían instalado aquí antes de que la corona británica estableciese las normas. Anguila está muy cerca de las costas venezolanas y colombianas, a 1 hora en avión. Una vez decidida la localización, nos dirigimos a nuestros colegas británicos que regulaban el sistema bancario en esta isla. Trabajamos conjuntamente y obtuvimos una licencia bancaria clase B por los canales habituales, pero de manera encubierta. El banco está domiciliado en Anguila, una simple fachada. En realidad, los negocios se tratan en Atlanta, en los locales de un centro financiero. Es aquí donde la trampa destinada a apresar a los blanqueadores se vuelve a cerrar. Se construyó un nuevo edificio y el banco se montó con hombres de negocio que querían trabajar en el sistema bancario. Era un banco clase B y todo el mundo sabía que habíamos tardado más de 1 año en terminarlo. Cuando tratas con muchas empresas, necesitas algún tipo de folleto. Lo imprimimos en 3 idiomas diferentes, inglés, francés y español. Para esta operación utilicé el nombre de William L. Rice y fui presidente del banco RHM Trust, Sociedad Limitada. Tenía la documentación necesaria, el carnet de conducir, las tarjetas de crédito. Nos reuníamos en un club privado del cual éramos socios, un club a puertas cerradas, el lugar idóneo para nuestras reuniones secretas. También nos permitía mostrar hacia afuera que formábamos parte de un círculo de personas que tenían mucho dinero. Por ejemplo, cada vez que aterrizábamos en Anguila, nos asegurábamos de que nuestro avión emitiera muchos ruidos para que la gente se fijase en el avión. Y cuando bajábamos del avión hablábamos en voz alta, de modo que cuando la gente quería saber quiénes éramos, se acordaban de nuestro jet privado y de la gente que pagaba muy bien. El objetivo del banco era descubrir las cuentas del cártel, averiguar las verdaderas identidades de las cuentas bancarias del cártel en todo el mundo. Una vez más, los agentes de policía tienen que recurrir a las cámaras de vídeo para identificar a los clientes. El primer día de apertura fue un día de mucho ajetreo. Éramos muy populares. Si eres capaz de promocionar un banco clase B que maneja los narcodólares, inmediatamente te conviertes en un banco muy popular. El flujo de caja llegó enseguida a $1 millón el primer día. En una semana pasábamos de los $3 millones sin haber buscado a los clientes, solo gracias al boca a boca. Habíamos fijado el interés bancario en el 18% para asegurarnos de que los individuos legales no trabajarían con nosotros.
En el imperio clandestino de las comunidades financieras, las tarifas suelen estar entre el 15 y el 18%. Transferíamos el dinero a Francia, a Italia, para después traspasarlo a Colombia. Habíamos tardado 15 meses en montar el negocio. Llevábamos casi 40 días trabajando. Quiero decir, estábamos creciendo demasiado deprisa. En solo 40 días, más de 12 millones de dólares habían pasado por nuestras manos. En este momento, nos vimos en la necesidad de recordar la intención del banco. No se trataba de blanquear dinero, sino de desmantelar una red de blanqueo. La investigación Operación Dinero, una investigación clandestina a largo plazo que ha contado con la colaboración de la policía de los Estados Unidos, Italia y España, ha descubierto una red de blanqueo de dinero y ha arrestado a más de 100 personas, confiscando 33 millones de dólares y capturando 9 toneladas de cocaína. En la cadena del tráfico, los blanqueadores ocupan un escalón muy alto. Su detención permite remontar hasta los orígenes de la red. En este caso, la encuesta policial condujo hasta la mafia italiana. Empiezan a aparecer los nombres. Locatelli es el más importante. Cuando apareció el nombre de Locatelli, supimos que habíamos descubierto algo importante. Es un nombre muy conocido en el mundo internacional del tráfico de estupefacientes. Fue muy gratificante. En el organigrama de la red de blanqueo, el abogado es una pieza fundamental. Solo quedaba por localizar al abogado de Locatelli implicado en la Operación Dinero. El abogado era un hombre robusto, de pequeño tamaño, que hablaba 3 o 4 idiomas. A medida que nos íbamos acercando a Locatelli, que finalmente fue detenido, sabíamos que acabaríamos por coger a su abogado. Pero no teníamos ninguna prueba que le implicara con el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero. Entonces, desde Atlanta, decidimos escribirle una carta presentándonos como un banco privado clase B. Le comunicamos que nos gustaría encontrarnos con él en Roma y le enviamos referencias de todo tipo. El abogado mordió el cebo y nos vimos en Roma junto con otro agente encubierto de la DEA y varios agentes de policía italiana. Estuvimos hablando de operaciones de blanqueo de dinero. Nos dijo que Locatelli se dedicaba al narcotráfico, que era su abogado personal y que ambos necesitaban ocultar sus bienes. Seguidamente detuvimos al señor Ciola, que pasó a manos de las autoridades italianas. El trabajo del abogado consiste en fabricar un escaparate honorable al traficante, en elaborar de manera totalmente legal todo un conjunto de cuentas bancarias y de sociedades tapaderas. Defender los intereses de su cliente equivale a encubrirle a él y a su dinero gracias al secreto profesional, y poco importa el origen criminal de los fondos. Toda esa gente, los abogados, a menudo los banqueros privados y, por supuesto, los asesores financieros, se protegen por adelantado, afirmando no tener ningún conocimiento sobre el origen dudoso de los fondos. Es lo que llaman la denegación plausible. Está establecida de antemano. Yo mantenía tratos con un abogado suizo. No sabía nada. Soy banquero. Yo siempre he tratado con esta sociedad. Era la compañía intermediaria. Fueron ellos que me presentaron a este cliente. Al mismo tiempo, desean seguir realizando el máximo número posible de operaciones ilegales porque les permite ganar mucho dinero. Los abogados se enriquecen con los honorarios, los banqueros mediante las comisiones sobre los depósitos y los agentes intermediarios obtienen beneficios sobre las compras y ventas, y todos están muy contentos. Entonces, las únicas personas para las que hay que preparar una denegación plausible es la policía. Bueno, también para los investigadores privados. En nuestra agencia, a veces, durante el proceso de una investigación, tenemos que hacer una auditoría, revisar la contabilidad de todas las operaciones registradas, las compras y ventas de sociedades offshore, los vehículos empleados offshore y, en definitiva,
nos damos cuenta que es la contabilidad para la denegación plausible. Existe una contabilidad paralela que demuestra lo que en realidad ocurrió. Son los vacíos jurídicos, las legislaciones permisivas las que permiten las operaciones de blanqueo. Más de la quinta parte de los haberes a nivel mundial se ocultan en los paraísos fiscales. Para poder dominar todas las sutilezas de los territorios de ensueño, los abogados tienen que convertirse en expertos jurídicos al servicio de los blanqueadores que suelen aparecer como simples hombres de negocio. La policía ha investigado y asimilado todas sus prácticas, incluso ha sido capaz de montar bancos privados para confundirles. Todo el mundo sabe todo y sin embargo los paraísos fiscales perduran. ¿Por qué? Tal vez existan otras razones, pero no solo se limitan al blanqueo de dinero negro. Los blanqueadores están beneficiándose de un sistema que prosperaba mucho antes de que apareciese. Las actividades offshore se han convertido en negocios tan rentables que las islas y los demás paraísos fiscales están compitiendo entre ellos. Todos los días vemos anuncios en revistas y periódicos describiendo los servicios que ofrecen, explicando por qué habría que contratarles. Nunca desvelan los nombres de los titulares de los fondos. Compañías y sociedades offshore a partir de $250. Especialistas en sociedades offshores en todo el mundo. Compañías y sociedades offshore a partir de $350. Los precios de domiciliación para una sociedad offshore. Cómo sacar dinero sin pagar impuestos en toda legalidad. Reduzca sus impuestos. Las sociedades offshore, un segundo pasaporte. Sociedades offshore creadas por abogados especializados. También para inversores en marcos alemanes. Proteja su dinero. Todo lo que necesita saber sobre las sociedades offshore. Crear una sociedad offshore es tan sencillo como coger el teléfono desde cualquier lugar del mundo, por ejemplo desde Londres. Se establece contacto con una compañía especializada en el montaje jurídico de una sociedad tapadera, como por ejemplo un banco personalizado. Buenos días, ¿le puedo ayudar? Buenos días. He visto su nombre en las páginas amarillas y estoy interesado en comprar una compañía extranjera en una isla. Necesitamos un servicio de este tipo. Muy bien. Se trataría de una compañía offshore en un lugar lejano. Queremos total anonimato. En este caso tendríamos que facilitar los accionistas nominativos. Sí, nadie sabría nada. Efectivamente, porque los socios aparecerían como los gerentes de la compañía. Entonces, por ejemplo, ustedes proporcionan los gerentes. Sí. ¿Y también los directivos? Sí. ¿Ofrecen este servicio? Así es. Luego nos volvemos a poner en contacto con usted. También lo podríamos hacer por medio de un abogado en Europa. Sí, podría haber un intermediario entre nosotros. Sí, es una buena idea. Y respecto al nombre, ¿cómo podríamos conseguir una empresa que tenga un nombre como el London Fiduciary Trust? No es un offshore estándar. Creo que en países como Miui o tal vez en las Antillas holandesas. Tengo que estudiarlo más detenidamente. Miui, ¿dónde está? Miui. Es la primera vez que oigo este nombre. Creo que es una isla muy pequeña en el Caribe. No estoy muy segura. Pero, ¿existen lugares donde podríamos conseguir el nombre de un banco? Muy pocos. Es muy difícil. Pero ustedes pueden proporcionar este servicio. Tendré que mirar la legislación. Luego podremos seguir hablando. Pero ustedes pueden encontrar esa legislación, es lo que quiero decir. En cualquier caso, si nosotros no podemos ayudarle, le pondremos en contacto con alguien que sí pueda hacerlo. Hoy en día, las grandes sociedades de consumo, las grandes potencias económicas e industriales, están rodeadas como de un collar de perlas, de las llamadas sociedades offshore,
que rodean América y Europa. Y esto no es por casualidad. Es porque la sociedad necesita de un lugar seguro, un lugar de impunidad para que transiten los pequeños delitos de todo el mundo. Es la razón por la cual, por ejemplo, los abogados, los médicos, los dentistas, los comerciantes, en fin, todo el mundo quiere evadir Hacienda. 50.000 dólares por aquí, 20.000 por allá. Estos pequeños delitos que denominamos fraude fiscal, con el tiempo y a medida que se van multiplicando, van articulándose en compañías offshore. Una de las piezas fundamentales de este enigma sobre el mundo offshore es la corrupción. El problema es el siguiente. El gobierno de un pequeño país sabe que no puede quedarse con el dinero robado y limitarse a colocarlo en un banco local, porque sabe que tarde o temprano sus sucesores u otros gobiernos van a perseguirles para intentar recuperarlo. Entonces, para que las operaciones tengan éxito, el dinero tiene que circular. Si estudiamos la lista de las personas que han arrasado sus países, sacado el dinero offshore para después instalarse, por ejemplo, en la Costa Azul, se pueden hacer una idea de lo que estoy hablando. Los paraísos fiscales existen en todas partes del mundo y el 85% de las sociedades offshore ganan al pabellón europeo. Llegados a este punto nos preguntamos si realmente existe una voluntad política para combatirlos. Pensemos en Mónaco, en Liechtenstein, en Luxemburgo, por supuesto en Suiza, en su reputación tan sólida como veterana. Aunque Suiza no sea propiamente hablando un paraíso fiscal, detiene la tercera parte de los haberes a nivel mundial. La legislación evoluciona constantemente para intentar frenar el blanqueo de dinero. Ya no se puede oponer el secreto bancario ante un juez, pero él debe aportar la prueba sobre el origen dudoso del dinero. Jean-Louis Bertosa, fiscal general de Ginebra, fue uno de los precursores del llamamiento de Ginebra en 1996, cuyo objetivo era alertar a los gobiernos sobre el relajamiento de las leyes europeas y recordar la necesidad del apoyo legal. Aún no hemos conseguido concienciar a los gobiernos y a las autoridades políticas de que para hacer frente a una cuestión criminal, por definición internacional, hace falta disponer de instrumentos de persecución penal también a nivel internacional. El blanqueo es un delito internacional y es extremadamente difícil aportar la prueba de esa intención. Tampoco se puede luchar en serio contra el blanqueo de dinero si, por ejemplo, para obtener una respuesta de Suiza sobre la llegada de una transferencia que, pongamos, salió de Suiza y llegó hasta Luxemburgo o que proviene de Estados Unidos, tiene que transcurrir un periodo de hasta 6 meses. Hoy en día forma parte de las costumbres sociales. Hay que pasar por los paraísos fiscales para poder comerciar en los mercados internacionales sin mirar el origen de los fondos que se están manipulando para la compra de acciones, la creación de nuevas empresas o para presionar a funcionarios u autoridades para que adopten decisiones que no sean favorables. Las sociedades instaladas en los paraísos fiscales, las sociedades llamadas offshore, son un verdadero escándalo. Es una no realidad económica y jurídica, y sin embargo, la mayoría de los sistemas jurídicos europeos y americanos reconoce la existencia legal y jurídica de estas compañías. Estoy seguro de que las sociedades y paraísos fiscales
solucionan la vida de mucha gente. Por esta razón, no existe una verdadera voluntad de luchar contra ella. Las versiones europeas del FinCEN, como el TRACFIN en Francia o el SETIF en Bélgica, tienen la misión de detectar las prácticas de blanqueo. Sin embargo, cada país conserva sus condiciones específicas y no todos están dispuestos a seguir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional presidido por Jan Spretel. En los países de la Unión Europea, la lucha contra el blanqueo de dinero está a cargo de diferentes administraciones. En países como Bélgica, Francia, los Países Bajos o España, los servicios dependen directamente de la administración. En otros, como por ejemplo el Reino Unido, son servicios policiales. En otros lugares, la Fiscalía es el organismo competente. A veces tenemos la sensación de estar en pasillos aéreos diferentes. En principio, un servicio administrativo no puede colaborar con un departamento de policía. O bien, un departamento de policía no puede colaborar de igual a igual con las autoridades judiciales. El Consejo de Europa ilustra esa falta de unificación. La adopción de la Convención Antiblanqueo no ha conseguido transformar las prácticas. Cada país se apoya con más o menos vigor en sus condiciones específicas, en sus excepciones. Esto significa que ciertos países han querido restringir la aplicación de la Convención a determinadas infracciones o limitarla a ciertos territorios en su estado. Por ejemplo, en Gran Bretaña, ciertas islas británicas han quedado excluidas de la aplicación de la Convención. Y, por ejemplo, en otros países se han utilizado las reservas posibles, en virtud de la definición del blanqueo de dinero, para limitar el blanqueo solo a los productos procedentes de la droga. ¿Por qué razón nunca se menciona que, para que un sistema de lucha contra el blanqueo de dinero sea realmente eficaz, debe ser el mismo para todos? Precisamente porque el traficante va a buscar esas diferencias, esas excepciones, y que gracias a ellas podrá poner sus asuntos en regla. En los mercados financieros se están tramitando órdenes perfectamente anónimas en función de la mecánica y los instrumentos del mercado. El dinero circula en forma de acciones, de obligaciones o de productos derivados. Los blanqueadores se sirven de todas estas herramientas para lograr sus objetivos. ¿Puede un corredor de bolsa recuperar dinero negro que transita por medio de su intermediario? Es absolutamente imposible. En Londres, la primera bolsa europea, más de 50.000 millones de dólares transitan todos los días por el mercado de divisas. Derek Telet es director de una de las 3 sociedades especializadas en este mercado. Nosotros somos meros intermediarios. Trabajamos a comisión por cada $1.000.000 y realizamos las transacciones a petición de nuestros clientes. La responsabilidad del blanqueo de dinero es de las instituciones. Nosotros solo cooperamos entre 2 instituciones. Cuando se trata de dinero blanqueado, es responsabilidad de esas instituciones. Las instituciones no son infalibles. El dinero se mueve en las cuentas en diferentes instituciones para luego seguir su camino. No hay forma de saberlo. Las instituciones no pueden estar seguras al 100% en todos los casos. Ronwan Bosworth Davis, antiguo inspector de policía en la City de Londres, es experto a nivel mundial en temas de criminalidad financiera.
Hemos edificado un enorme aparato de leyes y reglamentaciones para frenar el blanqueo. ¿Pero qué hemos conseguido? ¿Cuánto dinero se ha interceptado en el Reino Unido desde el año 1994? Las leyes fueron introducidas el 1 de abril de 1994. ¿Pero saben ustedes cuántos juicios se han celebrado durante estos 3 años? Ninguno. Desde que empezamos a aplicar las leyes, no hemos conseguido llevar a cabo ninguna causa por blanqueo de dinero. El control es prácticamente imposible y esta imposibilidad se repite en todos los mercados financieros. Gran parte del dinero criminal consigue integrarse sin dificultad en los circuitos y cada vez resulta más fácil gracias al aumento de las transacciones financieras. Todos los días se intercambian miles de millones de dólares en los mercados de valores, 100 veces más que en 1970. Vamos a tener que afrontar una serie de problemas muy serios. No se puede gestionar este tipo de sistema financiero integrado, ese tipo de transacción a nivel mundial, sistema en el cual las empresas están funcionando las 24 horas, con productos diversos de toda clase, cuando la mayoría de las operaciones escapan de todo control. Los intercambios financieros se benefician de la tecnología punta. Son anónimos, virtuales y viajan a la velocidad de la luz de una bolsa a otra. Las innovaciones tecnológicas ponen en evidencia el vacío jurídico existente y las leyes se quedan atrás. Internet es un nuevo desafío para las tentativas de regulación. ¿Cómo vamos a poder regular lo que ni siquiera podemos definir? ¿Cómo vamos a poder aferrarnos a una idea conceptual, algo que existe en algún lugar, no sabemos dónde? Bueno, de acuerdo. Vamos a coger este concepto maravilloso e integrarlo en un modelo judicial del siglo XVIII, utilizar un servicio policial de principios del siglo XIX y básicamente esto es lo que tenemos para luchar contra un crimen moderno, un crimen del siglo XXI. Yo creo que es imposible. Esta no es una tarjeta de crédito corriente. Es un nuevo producto y, como pueden ver, en este lado contiene un microchip. Este microchip sirve para introducir un valor en la tarjeta. Los datos no indican que Stan Morris tiene un saldo disponible de $1000 en su tarjeta. Señalan que la tarjeta contiene $1000 que se pueden traspasar mediante lo que denominamos la cartera. Introducimos la tarjeta en la cartera, tecleamos nuestro número de PIN y realizamos una transferencia de nuestra tarjeta a otra. ¿Cuáles son las diferencias cuando utilizamos este sistema? No hay cuenta bancaria por medio. El valor pasa directamente de tarjeta a tarjeta por medio de los chips. No hay necesidad de realizar operaciones cara a cara. La droga se puede comprar de esta manera. También se puede hacer por Internet. La tarjeta ilustra la paradoja de los Estados Unidos, apóstol del ultraliberalismo. Si logra introducirse en el mercado, los esfuerzos emprendidos hasta ahora quedarán reducidos a la nada. No es posible favorecer la falta de regulación sobre los intercambios económicos y al mismo tiempo frenar la circulación del dinero de la droga. Yo creo que los países van a asistir a la implosión de dos grupos de ciudadanos bien diferenciados. Por un lado veremos a una pequeña clase, muy emprendedora, con los conocimientos y habilidades necesarios para moverse en un nuevo mundo. Un mundo sin fronteras. Un mundo del siglo XXI. Creo que se denominan los guerreros electrónicos. Me encanta este nombre. Y por otro lado, una enorme subclase que no cesa de aumentar y que no podrá beneficiarse de las ayudas que antes percibía de la seguridad social, sencillamente porque los fondos habrán desaparecido. Los gobiernos no tendrán dinero suficiente para hacer frente a las prestaciones sociales. El blanqueo de dinero es un verdadero problema para las democracias, en el sentido de que los blanqueadores pueden acceder al gobierno. Sea en Estados Unidos, en el Reino Unido o en las democracias occidentales,
tienen acceso a través de las personas contratadas o por medio de sus contribuciones en diversas campañas, y puesto que se trata de dinero oculto, es dinero irresponsable en el sentido más literal de la palabra. Cara al funcionamiento democrático del Estado, existe el riesgo, por parte del ciudadano, de cierta pérdida de confianza en el buen funcionamiento de las instituciones y el intento de recurrir a los denominados salvadores, normalmente procedentes de grupos de extrema derecha o de extrema izquierda. Vamos a asistir a la toma en posesión de la economía mundial por parte de las organizaciones criminales. Y cuando nos referimos a la desestabilización de los sistemas económicos, también nos estamos refiriendo a la desestabilización de los sistemas políticos, es decir, a la corrupción. A largo plazo, existe el riesgo de un problema político a nivel mundial y corremos el peligro de ver desaparecer los logros de la democracia.